estamos hablando de la independencia, la declaratoria de independencia, y nos tenemos que situar en el año 1825. Sí. Entonces el tema es declaratoria de independencia del Uruguay, 1825. ¿Cómo llegamos a esa declaratoria de independencia? Bueno, llegamos unos meses después de lo que fue la Cruzada Libertadora del 19 de abril del mismo año, donde los orientales confrontan con las fuerzas esas brasileñas que estaban en nuestro país, y producto de esa confrontación es que se llega a esa declaratoria de independencia, promulgada en la Florida. Se plantean 3 leyes fundamentales. La primera ley es la ley de independencia. Declara la nulidad de la incorporación de Brasil, reasumiendo la provincia oriental, éramos la provincia oriental, la plenitud de sus derechos, libertades y prerrogativas inherentes a los demás pueblos de la tierra. Se declara de hecho y derecho libre e independiente del rey de Portugal, del emperador de Brasil y de cualquier otro del universo, ¿no? O sea, cualquier monarca que aspire a tener injerencia sobre la provincia oriental, no. De cuajo se arranca eso planteando esta ley de independencia. Sí. Bueno, porque esta es la independencia más corta del mundo, porque un minuto después, la ley de unión dice: aprobada en la misma sesión, destacó que su voto general, constante, solemne y decidido es y debe ser por la unidad con las demás provincias argentinas a las que siempre perteneció, ¿no? Esto lo leen en los actos de las escuelas, seguramente se va a hacer referencia mañana, y no sé si se atiende a dónde nos lleva, porque dice que nuestra unidad es con las demás provincias argentinas a las que siempre perteneció. O sea, ¿volvemos a ser argentinos? Es lo que nos quiere decir acá, después de que en el primer artículo éramos independientes. Continúa. Queda la provincia oriental del Río de la Plata unida a las demás provincias de este nombre. Entonces, ¿cuáles son las demás provincias de este nombre? Para esto tenemos que ir al Congreso de Tucumán de 1816, el 9 de julio, y el 9 de julio el Congreso de Tucumán lo que declara es que estas provincias del Río de la Plata se llaman Argentina. Entonces, cuando dice declárese la unión de estas provincias, las demás del mismo nombre, ¿cuáles son las del mismo nombre? A la Argentina. O sea, ¿qué volvemos a hacer un minuto después de haber dicho que somos independientes de los poderes de los monarcas extranjeros? Lo que está diciendo es, volvemos a ser argentinos. Entonces, ¿volvemos a ser argentinos hasta cuándo? 1826, los brasileros, que esto no le hace para nada gracia, invaden nuevamente el territorio oriental, continúa ahí el contexto de confrontación. Esto genera un gran malestar en el Foreign Office de Inglaterra, la oficina inglesa, le molesta mucho esto. ¿Por qué? Porque tienen recursos económicos, animales, comercios, no les viene para nada bien que este territorio una vez más sea una confrontación, y porque Inglaterra tiene otra idea. Tiene la idea que ingresando por el Río de la Plata puede subir hasta el Mato Grosso y poder comerciar. Pero entonces tratan de interceder buscando una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? ¿Que seamos argentinos? No, los brasileños se van a molestar. ¿Que seamos brasileros? Tampoco. La fórmula es un país libre e independiente, con lo cual el río Uruguay sería entonces un río internacional y que estaría de acuerdo a las actas de navegación de la época que dice que pueden navegar ellos por los ríos internacionales. Entonces se establece que en 1828, Convención Preliminar de Paz, donde está en ese caso Lord Ponsonby, quien andaba pagando su destierro por ser amante de la mujer acuerdan una fórmula, conformar un país con una estructura republicana, división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, con independencia de poderes y con una constitución. 1830, entonces, se jura la constitución. A partir de 1830, ¿qué tenemos? Uruguay. Un país sin nombre, porque es la república, estructura jurídica, con división de poderes, oriental del Uruguay, que está al oriente del río Uruguay. ¿Pero cómo se llama? Es como que llega el muchacho que vive a la vuelta a la esquina, pero ¿cómo se llama el muchacho? Y acá la República Oriental del Uruguay es una descripción jurídica, geográfica, pero sin nombre. Nacemos sin nombre en 1830. En todo ese proceso también habían otros intereses que no eran los de los ingleses. Exacto. Porque, por ejemplo, Trapani, que fue uno de los grandes financistas de la Cruzada Libertadora, era el administrador de las estancias de Rosas, que tenía especial necesidad de que la provincia oriental volviera a ser el gran productor de ganado y la gran invernada de Buenos Aires, donde se engordaba el ganado. Exacto. Por eso financia la cruzada. Por eso hubo una gran financiación. Pero también la lucha de puertos perdura en el tiempo. Y nunca se habla mucho de eso. Yo cuando me enteré de que existía la lucha de puertos, se me aclaró todo el lío del Uruguay. Entonces hablar de la independencia del Uruguay en 1825, cuando no existía el Uruguay, es un anacronismo. Y esta exposición que titulamos Declaratoria de la Independencia del Uruguay, podríamos entonces llamarla de otra manera, y en este caso podría ser
reincorporación de la provincia oriental a la Argentina. O sea que mañana quienes estén desfilando y todos quienes estén acompañando el desfile estarán conmemorando, si no queremos ser anacronistas, la reincorporación de la provincia oriental a la Argentina. Ahora bien, esto ¿quiere decir entonces que estamos equivocados con nuestro sentimiento patriótico y de nuestra identidad? No, es un proceso el que se fue generando de la independencia. No podemos negar que el sentimiento de la idea de una provincia autónoma estaba presente, como en otros estaba presente, por ejemplo, que querían pertenecer a Francia. Entonces hemos sido engañados. El problema es que también, lo decía el alumno Yandá, hoy estamos preparados para entender la historia de forma adulta. En su momento necesitamos el mito fundante de ese padre de todos que permita aglutinar y reducir las diferencias que teníamos entre uruguayos. Hoy entre uruguayos ya hemos procesado tantas cosas que hemos vivido juntos que tenemos una identidad fuertemente consolidada para la cual no precisamos esa idea del padre protector o de la historia mística. Bulón, en realidad lo que quería Artigas era eso, lo que pasó en 1825, no lo que pasó en 1830. Exacto, ¿no? Sin un poder centralizado en manos de Buenos Aires. Claro, ¿no? una provincia autónoma con la capital pero en otro lado, y pero, por eso fue que no le aceptaron los diputados. Exacto. Y esa Las fue instrucciones del año 13 fue donde se pudrió bueno, todo. pero convengamos que la idea artiguista es lo que vive Argentina, provincias independientes con su propia constitución. La banda oriental ser una provincia más. Que se fuera una provincia más. Es lo que pasó en 1925. De hecho, cuando Mariano Moreno, a través de la Junta de Mayo, lo convoca a Artigas, lo convoca para llevar adelante ese proceso. ¿Cuál es el tema? Que disputas internas en la Argentina lo terminan corriendo a Mariano Moreno y quienes asumen después, Artigas resulta bastante improcedente e inoportuno para sus incomodísimo. Muy, es parte, si se quiere, de un proceso fundacional. Pero incluso esto no es inocente, ¿no? Elegir una fecha o elegir otra fecha tiene que ver con determinados propósitos. ¿Por qué se eligió a Artigas y no a Rivera o no a Lavalleja? Porque uno identificado con la divisa colorada, otro identificado con la divisa del Partido Nacional, o Oribe, por ejemplo, iba a ser muy preocupante, muy inconveniente. En la Convención Preliminar de Paz se da una cosa interesantísima. Siéntese, profesor. El gobierno de Brasil nos declara independientes, sí. Argentina está de acuerdo y su majestad británica pone la firma de garantía. Y nosotros no nos consultó nadie. Exacto. Incluso el primer ejemplar de la Constitución fue redactado en portugués. No fue redactado en castellano. Lo que hizo Lord Ponsonby fue presionar a Pedro I, que tenía tremendo lío con los separatistas de Río Grande do Sur. A Dorrego se lo impusieron porque le fueron a decir lo que pasaba. Dorrego no estaba de acuerdo, pero se encontró que tenía los barcos de la Marina de Guerra inglesa apuntando hacia la Casa de Gobierno. Tuvo que aceptar. Y una convención preliminar de paz que después no se ratificó. No fue ratificada. Y en eso tuvo mucho que ver la conquista de las misiones por Rivera. Que los brasileños se llevaron un susto bárbaro porque el ejército de Dorrego venía persiguiendo a Rivera, pero creyeron que eran los refuerzos que venían para Rivera y dispararon. Sí. Es una historia interesantísima que es mucho más meritoria que no sean hombres de bronce, eran hombres de carne y hueso con todas sus debilidades. ¿Por qué distorsionan todo eso? Porque había que crear una mística nacional. Máximo Santos es uno de los encargados, cuando había que crear esa mística nacional, de encargar averiguaciones de quién podría ser el referente que no admitiera cuestionamientos, y es ahí donde se los coge Artigas. Blanes, el pintor de la patria, a partir de información que tiene Artigas, trata de generar un perfil que le transmita una imagen, y ahí es donde se pinta ese Artigas, por ejemplo, en la Puerta de la Ciudadela, en Montevideo. Entonces, claro, hay toda una construcción. Zorrilla de San Martín se encarga de hacer toda la epopeya y la gesta heroica. Y es por eso ese carácter de endiosamiento. No cuestionemos a Artigas, porque cuestionar a Artigas es cuestionar nuestra identidad, nuestro pasado. Hoy es cuestionar a la patria. Hoy podemos hacer otra lectura, porque como digo, hemos transitado como uruguayos una serie de hechos y situaciones que nos dan contenido como tales, y hoy tenemos nuestra identidad. Es la reivindicación de Lord Ponsonby. Porque si uno lee, no solo que era un gran bandido y le pirateó el amante al rey, sino que era un diplomático extraordinario, porque fue el inventor de Bélgica también. Exacto. Se va corriendo a inventar Bélgica. Se fue y inventó Bélgica. De zombie no tenía nada. Porque él era un hombre de confianza de Canning, que era partidario de tener enclaves librecambistas. Nos estamos yendo a la hora. Sí. Tenemos una clase de historia, profesor. Pensar que grandes
diferencias teníamos con Juan, de política tenemos grandes coincidencias, ¿no? De Es historia linda y la política. historia, a mí me Historia gusta. política. Pero cómo no. Gracias por venir, gracias por aclararnos.